Una historia que conmocionó a todo Estados Unidos. El día de hoy esta youtuber está pasando 30 años en prisión. Hace tan solo días se acaba de estrenar el polémico documental El Diablo en la Familia, la caída de Ruby. En 3 capítulos inéditos con imágenes nunca antes vistas, vamos a conocer la verdadera historia de esta youtuber que actualmente ha sido condenada a más de 5 cargos. Con tan solo 32 años, ella tenía un canal de YouTube con millones de seguidores. ¿Cuál era su diferenciador? ¿Cómo consiguió tanto público? Quería volver a tener valores estrictos y no tenía miedo en mostrarlos en cámara. Una fiel miembro de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, todo su imperio empieza a derrumbarse cuando uno de sus hijos logra escaparse de su casa y en lágrimas revelarle a un vecino el infierno que estaban viviendo. Hoy tenemos una cápsula especial con esta noticia que se ha vuelto tendencia en Estados Unidos. Esta madre youtuber daba consejos de crianza, pero sus métodos la llevaron a prisión. En un tiempo, Ruby llegó a ser considerada la mamá ideal, la familia perfecta, la mamá modelo. Ms. Frankie, how do you plead to count 1, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. Chicos, esta nueva serie documental de Hulu se estrenó el 27 de febrero. Muchísimos medios de comunicación en inglés estaban haciendo cobertura, al igual que creadores de contenidos, pero quería traerles una cápsula en español, citando al medio El Generacional, El Diablo en la Familia. En este documental se revelan los detalles más oscuros de la caída de Ruby, quien fue arrestada por tratar bastante mal a sus hijos. Ya saben, vamos a cambiar la palabra por malos infantiles, luego de haber construido toda una imagen de la mamá perfecta por años. Empecemos por un resumen del episodio 1, el ascenso a la fama. Ruby lanzó su canal de YouTube en el 2015. Ella había visto que otras mamás comenzaron a ser bloggers en las redes sociales que mostraban cómo era criar a sus hijos, pero ella notaba que faltaba algo esencial. El internet, según ella, había perdido los valores tradicionales de crianza. Esto significaba ser un poco más estricta, no tener miedo a mostrar los castigos que ella hacía a sus hijos a través de las cámaras, en casos de ser necesarios, inclusive levantarles la mano. Y según sus palabras, quería recuperar los valores tradicionales, en especial en las familias mormonas. Al comienzo, esto no solamente llamó la atención a toda una comunidad religiosa, sino que poco a poco a personas conservadoras en Estados Unidos. En el primer episodio podemos ver cómo su esposo revela que al comienzo ganaban $500, $5,000 y luego llegaban cheques de YouTube superando los $100,000. No solamente su crecimiento venía en el tema económico, al pasar los 2 millones de suscriptores, se volvieron una de las familias blogueras más conocidas en la plataforma. Es importante rescatar que no todos los comentarios eran positivos. Cuando ella inició, habían muchos comentarios que no estaban de acuerdo con el tipo de crianza que estaba haciendo Ruby. Por ejemplo, uno de los castigos: si sus hijos se portaban mal, esa noche no iban a comer o no iban a cenar, o por 24 horas, 48 horas iban a tener que hacer labores físicas. Parte también de los castigos era perder las comodidades cotidianas. Si se portaban mal, se quedaban sin colchón. Si hacían alguna travesura, tenían que pasar tiempo bajo el sol afuera de la casa. Y recordemos, ella vivía en Utah, en una ciudad que es bastante caliente, y con el sol directo la sensación térmica llegaba a ser hasta de los 42 grados. Estamos hablando que eran niños que si no hacían lo que Ruby quería, bueno, tenían estas consecuencias. La primera gran polémica de Ruby fue cuando en el año 2020 reveló a sus seguidores que su hijo, de tan solo 6 años de edad, había pasado, ya casito, meses durmiendo sin un colchón debido a que se estaba portando mal y no cambiaba de actitud. Él tenía una especie de lugar especial en el suelo, literal, en el suelo, donde ni almohadas tenía. La situación entre Ruby y su esposo comienza a friccionarse, ella comienza a recibir muchas críticas en las redes sociales, sus hijos empiezan a crecer, algunos se vuelven preadolescentes o quizás adolescentes, y es aquí donde conoce a Jody. Jody Hildebrand era una terapeuta mormona que hacía asesoramientos de parejas y de familias. Ella fue la fundadora de un programa que ya había generado controversia en Utah, titulaba Connections Classroom. En el año 2021, cuando Ruby se vio envuelta en algunas polémicas, sus números no estaban tan altos y la situación familiar se comenzaba a friccionar, conoce a Jody. Imagínense, Ruby tenía millones de seguidores en las redes sociales. Jody, por su parte, tenía un programa ya instalado. Ellas dijeron, ¿por qué no asociarnos? Todo el conocimiento teórico y empírico que yo tengo con este programa para poder tener clientes y tus seguidores, podremos hacer algo gigantesco. Obviamente, teniendo en cuenta que tanto el programa como los valores de Ruby eran muy pero muy conservadores y estrictos. Escuchen esto por favor que dice la prensa. Ellas dos se volvieron inseparables. Es aquí cuando Jody empezó a influir en la forma en cómo Ruby criaba a sus hijos, aislándola inclusive de su esposo Kevin.
Recordemos, es un documental de 3 partes. Les acabo de resumir la primera, pero en la segunda vemos el poder que tenía Jodie sobre Ruby. Cómo esta nueva mujer que aparece en sus vidas logra controlarla a tal punto que ella también está en la cárcel. Citando a medios de comunicación que han hecho cobertura de este caso, testigos cercanos a la familia relatan cómo Jodie lograba convencer a Ruby de que ella tenía una misión divina. Su misión, enviada por Dios, era educar a otras familias y enseñarles la verdad. Acá Jodie le decía: ¿cómo crees que tienes tantos seguidores? ¿Por qué crees que millones de personas te escuchan? Tú tienes que cumplir la misión divina, y esa misión ya no tiene que ver con las redes sociales y las cosas superficiales. Tienes que meterte más profundo en el tema, tienes que ahondar aún mucho más. Y es acá donde Ruby dice: ok, voy a dejar por completo mi canal de YouTube que se llamaba 8 Pasajeros y ahora me voy a dedicar al 100% a este proyecto que tenemos juntas. El proyecto, recordemos, se llamaba Connections e inicialmente era de Jodie, no de Ruby. Ruby comenzó a actuar tan pero tan raro que se alejó de su familia, se alejó de sus amigos, se alejó inclusive de su hija mayor, Shari, quien en el documental nos dice que ni siquiera quería ver a su madre en la corte, no quiere saber de ella. Y justo antes que sucedan estas cosas, Shari, la hija mayor, ya había tomado las redes sociales para pedir por favor que alguien los ayude, pero en ese momento, como ella, la hija, no era tan conocida, las personas no ayudaban. Si bien Ruby, que había dejado de subir contenido, ya recibió denuncias por parte de los vecinos. Literal, alertaron al Departamento de Servicio para Niños y las Familias en Utah, tanto en el año 2022 como en el año 2023. Habían fanáticos que seguían la vida de Ruby o la seguían por las redes sociales. Ella de rato en rato publicaba ciertas cosas y ellos se percataban que en el fondo quizás faltaba la comida o había un colchón en el suelo, o quizás habían como que ciertos instrumentos que vamos a ver más adelante para qué eran, y ellos también llamaban a la policía. Sin embargo, las autoridades no tomaban acciones concretas. Otra cosa que toca el capítulo 2, ¿de qué se trata este programa Connections? Escuchen esto. Jodie promovía un modelo de crianza basado en la responsabilidad absoluta, donde los niños debían asumir todas las consecuencias de sus acciones sin cuestionar la autoridad de los padres. Es aquí donde Jodie le dice a Ruby: tenemos que probar este método con tus hijos. Implementando el método Connections, comienzan a aislarse como familia. Los niños no podían ver a su madre o hablar con ella por semanas o meses. Y ya es en el episodio 3 donde vemos la caída de Ruby y las consecuencias, el juicio y la sentencia. Ya para el año 2023, toda la familia, Ruby y sus hijos, se fueron a vivir a la casa de Jodie. Fue en el mes de agosto de ese mismo año cuando uno de los hijos de Ruby, con tan solo 12 años, salió corriendo, literal escapando de la casa de Jodie. El niño logra encontrar la casa de un vecino, toca la puerta, las cámaras de seguridad del vecino filmaron todo el momento. Ese vecino sale y le pregunta qué está sucediendo, qué pasó. Él le dice: estoy muy preocupado, mi hermana se encuentra castigada. Voy a usar esa palabra por las políticas de las redes porque reveló cosas muy fuertes. El vecino llama a la policía. Cuando llegan las autoridades, chicos, descubren todo. Los niños viviendo en condiciones precarias, falta de alimentación. Muchos de ellos tenían déficit en su nutrición, en las vitaminas. Encontraron ciertas indumentarias de castigo, utilicemos esas palabras. De inmediato la policía se llevó a Ruby y se llevó a Jodie. Al comienzo podemos ver cómo Ruby no quería cooperar con la policía. Ellos le hacían preguntas, ella no respondía nada. Sin embargo, Jodie decía: sí, yo estoy al tanto, mis abogados van a venir, no hay de qué preocuparse, yo voy a cooperar. Jodie, quien era la mente maestra, se hacía pasar como que todo estaba bajo control, mientras que Ruby parecía un robot. Se imagina, ellas al comienzo, cuando se enteraron de todo esto y cuando comenzó a hacerse grande, se negaban las cosas. Ahora, ellas mismas se declararon culpables en la corte. Fue en febrero del año pasado donde en lágrimas revelaron que cometieron un error, que estaban vueltas locas, que no quisieron hacer todo lo que hicieron, que algo les había sucedido. Pedían por favor a las autoridades que las perdonen, intentaban pedirle disculpas a sus hijos, pero ya los hijos de Ruby no querían saber de su mamá. Actualmente, los 4 hijos de Ruby están bajo custodia del Estado y están en terapia psicológica. Si bien su papá está fuera de la cárcel, ellos se preguntan, y las autoridades también, ¿por qué él no hizo algo al respecto? Escuchen esto, los hijos mayores, Shari y Chad, han hablado públicamente sobre sus experiencias y el proceso de la recuperación de la familia. Shari, la hija mayor, publicó un libro este año titulado La casa de mi madre, la búsqueda de la libertad de una hija. Ella narra su experiencia desde esta perspectiva adolescente, no solamente de liberarse o sentir su independencia de su madre, sino, chicos, literal, lograr salir de este infierno. Les decía, este caso se estrenó el 27 de febrero en Hulu, ha causado muchísimo revuelto. Yo personalmente he hecho un seguimiento al tema de Ruby
Les traje la noticia el año pasado, pero primera vez que hacen un documental y todo lo que encontraba estaba en inglés. Quería hacer algo en español para que ustedes puedan ver y entender mejor la situación. Ustedes saben que esta es una cápsula especial de noticias. En este momento me encuentro de viaje en Los Ángeles, California. Tuve la oportunidad de asistir a la premiere de una película mundial en Hollywood. Estoy demasiado emocionado. No quería dejarlo sin videos, así que estoy trabajando a las 3 de la mañana con este caso que me apasionó muchísimo porque no puedo creer el poder de las redes sociales. Imagínense ahora cómo vemos las cosas. Si este tema no se hubiera hecho grande en Estados Unidos, quizás Ruby ya estuviera libre. Y bueno, ni qué decir de Jodi. Por favor, déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de casos. Yo puedo hacer muchos más. Si hay alguno que les llame la atención y les gustaría que yo investigue a fondo, por favor también déjenmelo saber. Conmigo hasta el siguiente video. Yo voy a estar regresando a la Ciudad de México el martes de la siguiente semana, así que les pido mucha paciencia. Si me extrañan, los veo por Instagram. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.